Jesús enseñaba con sus palabras, Jesús enseñaba con sus acciones, Jesús enseñaba con parábolas. ¿Y qué son las parábolas? El autor C.H. Dodd, en su libro Las parábolas del reino, define las parábolas como la expresión natural de una mentalidad que ve la verdad en imágenes concretas. Mire esa definición tan bella. La expresión natural de una mentalidad que ve la realidad en imágenes concretas. En lugar de concebirla o comprenderla por medio de abstracciones y conceptos. El autor John Mayer, en su libro famosísimo El judío marginal, en el tomo de las parábolas, nos dice que Jesús fue un gran narrador de parábolas, como nadie lo había sido jamás. Jesús es el creador de parábolas. Y solo recuperando y recreando las parábolas de Jesús, podemos retomar la marcha y el mensaje creador y dinámico del Evangelio. Las parábolas son las joyas de los evangelios. Por supuesto, son hermosas piezas literarias, pero también son las estrategias de Jesús para enseñar. Él partía de lo cotidiano, de los elementos conocidos, de su cultura, de lo común, para dar enseñanzas profundamente espirituales. ¿Y qué buscan las parábolas? Buscan que los oyentes transformen su forma de entender la vida, que cambien sus actitudes, que cambien sus conceptos. Entonces Jesús llevaba a la gente a un mundo que le era familiar de una manera sencilla que un niño podía comprender, para partir de esa comprensión cambiar los conceptos. Si uno piensa en las parábolas no trazan una historia sagrada, por ejemplo. Las parábolas no fijan unas leyes. Las parábolas no son dogmas, no son un credo. ¿Qué hacen las parábolas? Las parábolas van expresando el camino del reino de Dios. Y solo se comprenden en la medida en que caminamos este camino en los evangelios con Jesucristo. Entonces, en esta tarde, quiero invitar a todas las personas que están acá a recorrer este camino de las parábolas con Jesús. El texto que abordaremos en esta tarde, y si lo van buscando en sus Biblias estaría genial, nos ubica en un entorno histórico, literario, ¿por qué no educativo?, del primer siglo. Y debido a su riqueza literaria, teológica, se ha convertido en una de las parábolas más conocidas del Nuevo Testamento. Y ha llegado, por supuesto, más allá del ámbito bíblico. Hay organizaciones que llevan su nombre. Es el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, del versículo 25 al 37, conocida como la parábola del buen samaritano. Bueno, cabe aclarar que el uso de las parábolas es común en la literatura bíblica. En el Antiguo Testamento, a las parábolas se les llamaba mashales, mashal. Mire, diga mashal. ¿No? Un término sobre el cual realmente no existe un acuerdo etimológico, ni de su tipología, y se traduce al griego como parábola. Pero ¿qué es un mashal? Un mashal es una historia, pero también es un cuento, es una ilustración, pero también es un proverbio que toma elementos de la cotidianidad y quiere dejar una enseñanza.
Esta estrategia de enseñanza era usada por los rabinos. Tomar elementos simples para construir ideas concretas. Muchas veces ayudaba a caer en cuenta el auditorio de una realidad o de un despertar o de un descubrir. No sé si recuerdan a David y Natán, que Natán, para decirle a David que había pecado, le cuenta una parábola con unas ovejitas. Y le dice, un hombre tenía 100 ovejas y otro tenía una sola ovejita. El que tenía 100 le quitó la ovejita al que tenía una. ¿Cómo te parece este hombre? No, 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 terrible me parece. No, no, qué grosería. Ese eres tú, David. Entonces, vamos a entrar a esta parábola del buen samaritano. ¿Y cuál es ese mensaje que vamos a descubrir? Esa es la pregunta que debe estar presente en toda esta exposición. ¿Cuál es el mensaje que vamos a descubrir? Pues para empezar, voy a plantearles dos preguntas que van como a guiar nuestra reflexión. La primera es, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? La segunda es, ¿cómo hay que hacerlo? Para empezar a enredar este asunto de la parábola del buen samaritano, quiero decirles que no se debería llamar la parábola del buen samaritano. Ya iluminaremos esto más adelante, pero tenga eso ahí presente. Estas dos preguntas, qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y este elemento que es, no se debería llamar la parábola del buen samaritano. Bueno, el autor que les mencioné, C.H. Dodd, nos plantea, y esto me parece importantísimo que lo tengamos en cuenta en nuestro estudio bíblico, y es que cada parábola fue escrita en una situación concreta, y esa situación puede ser comprendida mediante el análisis del texto del Evangelio. Cada parábola tiene una razón de ser en los evangelios. A veces desprendemos las parábolas de sus contextos, pero cada parábola está motivada por algo que está pasando en el texto, en el momento anterior. Entonces, por eso empezamos hoy en el capítulo 10, versículo 25. Inicia diciendo así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Ven, aquí aparece nuestra primera pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Aquí, para los que les gusta el griego, ese hacer es poiesas, es un auristo, que se refiere a una acción puntual en el presente. Entonces él le está diciendo, Jesús, ¿qué hago? Dígame ya, ¿qué hay que hacer? ¿Qué acción puntual hago para alcanzar la vida eterna? Dígame, yo lo hago. Dígame, Jesús, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer y yo lo hago? Entonces Jesús empieza a establecer un diálogo y fíjense qué interesante, en el versículo 26 le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué hace el escriba? El escriba utiliza un texto litúrgico de la oración diaria, conocido, pues en el judaísmo, conocido como el Shema Israel, y extrae la esencia del mensaje de Deuteronomio 6:4. Esta oración del Shema Israel la repetían los judíos todos los días. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y añade, con toda tu mente. Y la segunda parte es un texto del judaísmo también, del libro de Levítico,
versículo 19, capítulo 19, versículo 18, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuenta la historia que un rabino en el siglo primero, que fue martirizado, el día de su martirio, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la enseñanza más importante de la Torá. Entonces Jesús le dice, muy bien, bien has dicho, haz esto y vivirás. El escriba, si se dan cuenta, le pregunta por una acción puntual para la vida eterna. Pero en la propuesta de Jesús, este haz, para los que les interesan estos temas, es un verbo imperativo activo. El autor Flaminio Poggi dice que hace referencia a una acción que se prolonga en el tiempo, que tiene una continuidad ininterrumpida. Entonces, fíjense, el escriba le dice que hay que hacer ya. ¿Qué tengo que hacer? Dígame qué tengo que hacer ya, 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 ya. Entonces él le dice, amar al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Haz esto de manera ininterrumpida. Haz esto de manera constante. Haz esto de día y de noche. Haz esto en tiempo y fuera de tiempo. Y, un verbo en futuro, vivirás, vivirás. Entonces, fíjense, hasta aquí tenemos una pregunta con una respuesta. Mire el ambiente, entre conmigo en este ambiente de la parábola. El intérprete de la ley hace una pregunta muy buena, porque, pues, por supuesto, él es un estudioso de las escrituras y Jesús le dice, ay, ¿sabías la respuesta? Genial, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Entonces el escriba como que se da cuenta aquí en el texto que Jesús le ha dado una excelente respuesta y Jesús se da cuenta que este escriba está preguntándole para probarlo. Y el escriba insiste en atrapar a Jesús. Entonces dice el versículo 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, no, se siente atrapado. Y dice, yo sí me sabía la respuesta, pero Jesús, yo me sabía la respuesta, pero yo tengo una dudita, me surge una dudita, Jesús. Jesús, ¿quién es mi prójimo? Qué pregunta tan profunda. En esta tarde, la respuesta a esta pregunta va a cambiar por completo nuestra manera de pensar. ¿Quién es mi prójimo? Y aquí Jesús va a responder a esta pregunta tan profunda con una parábola. Fíjense cómo se vuelven de bellas las parábolas cuando las integramos a su contexto, cuando entendemos qué las motiva. Respondió Jesús y dijo, acuérdense, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Ahora nos va a decir cómo hay que hacerlo. Ya nos dijo qué hay que hacer, ahora nos va a decir cómo hay que hacerlo. Respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele,
y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto es un monumento, por favor. En este momento, no crea que se sabe el texto, ¿no? Porque a veces por creer que nos sabemos los textos no los disfrutamos. Por favor, en este momento haga lo que los griegos llamaban la epogé, póngase en neutro. Uno tiene una programación del texto y uno lo escucha, sí, el buen samaritano, sí, sí. Pero no, espere un momento, esperen un momento. Todas las parábolas tienen la intención de enseñarnos algo que no conocemos. Y como no lo conocemos, Jesús lo enseña con historias sencillas. ¿Y qué es eso que no conocemos? Eso que no conocemos muy bien se llama Dios. Tanto es así que si lo conociéramos, seríamos distintos. ¿Por qué tenemos tantos rencorcitos, tantos odios? Porque no conocemos a Dios. Y la mayoría de las parábolas, digo no todas, pero la mayoría, son una revelación del rostro de Dios. Cuando lea una parábola, piense, Dios se parece a, y va a ver cómo se vuelven de bonitas las parábolas. Lea en los evangelios las parábolas que dicen, el reino de los cielos se parece a, y piense, Dios se parece a. Por ejemplo, Dios se parece a un hombre que salió a sembrar. Lo que quiere decir esto es que cuando lees la parábola, conoces a Dios. Un Dios que siembra en el camino, un Dios que siembra en el terreno rocoso, porque cree que de eso puede salir algo. Un Dios que siembra en todos los terrenos, porque su amor hace que no desprecie. Estamos hablando de la parábola del sembrador hoy. Volvamos a nuestro texto. ¿A qué se parece Dios en esta parábola? Dios se parece a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué? ¿Cómo? Repítame eso, por favor. Está bien. Dios se parece a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Ese es el protagonista de esta parábola. Ese es el importante. Pero es que nosotros no estamos acostumbrados a pensar de esta manera. Yo le digo, ¿quién es tu prójimo? Y usted me dice, no, mi prójimo son los demás. Mi prójimo son los parientes, los vecinos, los niños, los huérfanos. No, espere un momento. Nunca he leído la parábola de un hombre que iba por el camino y lo cogieron unos maleantes y lo dejaron apaleado, desnudo y medio muerto. Ese es el título de esta parábola. El protagonista del texto no es el samaritano, es el herido. ¿Con quién se identifica Dios? ¿Con cuál es la mentalidad de los evangelios sinópticos? ¿Con quién se identifica Dios en los evangelios sinópticos? Con el que tuvo hambre y le diste de comer, con el que tuvo sed y le diste de beber, con el que fue forastero y lo recogiste, con el que estuvo desnudo y lo cubriste, con el que estuvo enfermo y lo visitaste, con el que estuvo en la cárcel y fuiste a él.
Algunos se pueden estar preguntando, pero ¿cuándo lo vimos hambriento y lo sustentamos, sediento y le dimos de beber? ¿Y cuándo lo vimos forastero y lo recogimos y desnudo y lo cubrimos? Cuando lo hicieron con uno de los hermanos más pequeños, a él se lo hicieron. La parábola del buen samaritano se debería llamar la enseñanza más importante de Jesús, porque nos explica dos cosas fundamentales: cómo se ama a Dios sobre todas las cosas y cómo se ama al prójimo como a uno mismo. Porque estamos acostumbrados a esto: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Muy bien, excelente. ¿Dónde está ese Dios que tenemos que amar? En el cielo, súper fácil amar el cielo. Muy fácil, eso no cuesta nada. Pero el Dios que se nos revela en los evangelios está en el herido en el camino, está en el apedreado en el camino, está en el necesitado en el camino. Dios se parece a un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó. Ahora venimos con un problemita, y es que vienen el levita y el sacerdote y no lo acogen. ¿Por qué? No pierda el tiempo pensando que estos eran muy malos. No, no, no. Lo que está haciendo es una protesta contra la religión. Los religiosos subían a Jerusalén y el relato nos muestra un hombre que baja de Jerusalén, va bajando, se aleja del mundo religioso. Pero mire, la parábola no nos dice que es buena persona, no nos dice si merece ser atendido, solo nos dice está herido y necesita ayuda. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. En cambio, el sacerdote y el levita suben a Jerusalén. ¿Qué queda en Jerusalén? El templo, el lugar donde trabajan. No piensen en categorías cristianas. En el mundo judío solo hay un templo. En el mundo cristiano hay muchas iglesias y ustedes son la iglesia, el templo del Espíritu Santo. Los lugares donde se reúnen son un signo visible de lo que ustedes ya son. El sacerdote y el levita van a honrar a Dios en el templo, pero tienen un problema, que tienen que estar puros. Y tocar al herido te vuelve impuro. Y si estás impuro, no puedes entrar al templo. Ellos no son malos, simplemente son judíos y creen que Dios vive en el templo de Jerusalén. Y Jesús acaba de decir que Dios está en el que está en el piso, en el necesitado, y necesita que te acerques a él. Entonces aparece un samaritano. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Era un pueblo considerado impuro por los judíos. Los judíos les llamaban perros. El samaritano no va a Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén no adora el samaritano. No va para el templo porque sería considerado impuro. ¿Tiene algo que perder este señor? No tiene nada que perder. Y miren lo que hace. Vino cerca de él. Ahí está mi gato Totoro. Vino cerca de él. Fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Sintió que se les estremecían las entrañas de amor. Se acerca, venda sus heridas, lo toca, lo pone en su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él. Le dice al mesonero que se lo cuide y que si gasta más, él se lo pagará. Es decir, vuelve a este hombre su problema, lo toma como su responsabilidad. Es un samaritano considerado impuro que no puede entrar al templo. Un samaritano que cree que el Mesías es para los judíos. Ese samaritano impuro tiene misericordia.
Y ahora viene la mejor parte del texto. ¿Se acuerdan de las dos preguntas del principio? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Se, se acuerdan la pregunta del escriba? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y mire lo que le responde Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo? Mire, ¿quién es mi prójimo? Aquí Jesús le dice, ¿quién se portó como prójimo? ¿Mm? Miren, ¿quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Miren, el que cayó en manos de los ladrones no es el prójimo. ¿Mm? La pregunta es diferente. ¿Sí? Jesús no le dice, tu prójimo es, no, no, no. No. ¿Quién fue el prójimo? ¿Quién te parece que fue prójimo? Porque si yo le pregunto quién es su prójimo, usted me va a decir el caído en el camino. No, 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 en el camino en el caído del camino está la imagen de Dios. ¿Quién es el prójimo? La enseñanza de Jesús es el que se porta como prójimo. Miren, miren la diferencia. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le dice, ¿quién de estos tres te parece que fue el prójimo? El prójimo es algo que debemos ser. ¿No? Y cámbiale esa J por una X. Próximo. ¿Quién es el que se hace próximo? ¿Quién es el que se aproxima? Inventémonos una palabra en esta tarde. ¿Quién es el que se aproxima al que sufre? ¿Quién es el que se aproxima al que está triste? ¿Quién es el que se aproxima al que tiene problemas? Al que está llorando, al que tiene necesidad. Porque en ese que tiene problemas, porque en ese que está sufriendo, está la imagen de Dios Padre. Por eso el texto termina de esta manera. El escriba dice en el 37, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A este sabio de las escrituras, a este puro, Jesús le está diciendo, pórtate como el samaritano impuro que tiene misericordia. ¿Cómo les queda el ojo? Vete a imitar al samaritano impuro. ¿No? Es que no, Dios no se puede ver ni tocar, ni un momento, un momento. Dios se identifica con el que está herido en el camino. A Dios lo encuentras si ayudas al hermano que sufre. El hermano que tiene un problema no es tu prójimo. Eres tú el que tienes que volverte prójimo del que sufre. Porque cada vez que te acercas al herido en el camino, te estás acercando a Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hay que hacer? Hacerse prójimo, aproximarse. Mire esa palabra que nos inventamos hoy. Aproximarse, aproximarse al otro. Como Dios se aproximó a nosotros, se vació para andar con nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se hace? Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amad a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Dios Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo y me gustaría